Listo. Bueno, pues bienvenidos a la semana 3, nuestra sesión número 2 de este viernes. Oigan, ¿ustedes van a tener puente o no van a tener puente el lunes? Díganme, ¿les han dicho? ¿No saben? Creo que no, maestra. Ni modo, pues así, a seguirle el lunes, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar. Este es nuestro orden del día. El día de hoy vamos a dar la bienvenida, vamos a platicar sobre Foro Aprendiendo, tendremos un espacio para dudas, tendremos un previo para la actividad número 6, hablaremos sobre ella, tendremos espacio para aclarar dudas y por último el cierre. La verdad es que la actividad 6 es muy padre. Bueno, es que sea así como que digamos divertidísima, pero es muy buena para aprender en el tema de la metodología de la investigación y es lo que me gusta de esta actividad, que aprendemos muchísimo de ella. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a platicar sobre nuestro foro aprendiendo. Ya hemos hablado de él, pues, sin embargo, pues vamos a continuar haciendo énfasis en la importancia que tiene participar en el foro aprendiendo. Como ustedes lo saben, foro aprendiendo no tiene una calificación. Sin embargo, nos sirve muchísimo para poder aprender, para poder aprender a argumentar. Creo que eso es como lo más importante. Yo siempre lo he dicho, es como generar una comunidad entre nosotros, como si estuviéramos en un salón de clases, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta semana? Bueno, es reflexionar acerca de la importancia de los argumentos en la investigación para el desarrollo de nuestro entorno. La otra vez platicábamos que nuestro entorno es pues todo lo que nos rodea, es decir, nuestro contexto. Como siempre, recordarles que debemos de participar de forma respetuosa, siempre siguiendo las reglas de la etiqueta, no solamente en el tema de respetar al otro, sino también, por ejemplo, qué tipo de palabras usar, qué tipo de letra, no usar mayúscula porque significa que estamos gritando, el tema de subrayados no es necesario, al menos que pues que verdaderamente lo fuera, y recordar siempre que durante la semana hay que responder a todas las preguntas. Si tenemos algún problema o alguna dificultad ortográfica, podemos hacer nuestra aportación en un procesador de texto y posteriormente redactarlo, y después pasarlo a Foro Aprendiendo, ya que revisemos ortografía y sintaxis. Invitarlos a que participen. Ya no vamos a tener aquí algún espacio para poder aportar. Entonces, es importante que ustedes tengan la oportunidad de ingresar y de contestar las preguntas. Repito, el chiste es contestarlas en toda la semana, no de un tirón, para que ustedes también puedan ver pues, su retroalimentación, ¿va? Bueno, ¿cuáles son las preguntas que tenemos aquí? Déjenlo proyecto. Hoy vamos a hacer otro ejercicio, ¿eh? De equipos. Estas son nuestras preguntas. Dice, ¿cuál es la importancia de argumentar en una investigación? ¿Qué importancia tiene la investigación para establecer argumentos? ¿Qué ventaja tiene la investigación en tu entorno? ¿Qué investigaciones consideras que han sido las más importantes en la historia de la humanidad? Este es un adelanto, ya les había dicho la semana pasada, de lo que viene. ¿Sobre qué investigaciones? ¡Ay, se movió! ¿Sobre qué investigaciones? ¿Has escuchado noticias en los últimos días? Ya lo platicamos la vez pasada. ¿Acerca de qué temas crees que hace falta investigar más? Y por último, si consideras útil seguir una metodología de la investigación que se pide en las actividades. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una actividad en equipo nuevamente y la pregunta que vamos a contestarnos entre nosotros son, ¿acerca de qué tema crees que hace falta investigar más? Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve bien la pantalla porque a mí me pareció como que se alentó. ¿Sí se ve? ¿Sí o no? Ok, gracias, Dayana. Bueno, entonces, vamos a hacer equipos y la pregunta que vamos a contestar es, ¿acerca de qué temas crees que hace falta investigar más? Bueno, hago el generador de equipos. Me voy para acá, que se llama grupos de trabajo. Hola, Samantha, ¿cómo estás? Vamos a hacer, a ver, espérenme, voy a cerrar para que pueda ingresar Samantha.
a esperar unos segunditos. Samantha, ¿ya estás por ahí? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer 2 salas. Sí, vamos a hacer 2 salas de 3 personas, ¿va? Quien no pueda participar con micrófono, recuerde que puede participar con computadora, con texto escrito. Nos vamos a ir a 2 salas diferentes. En la primera sala va a estar Alexa, Eduardo y Paula. En la segunda, Dayana, Fátima y Samantha. Y en cada uno de ustedes tiene que aportar sobre qué temas creen que deberíamos de investigar más. Vamos a durar un poquito más de 5 minutos, ya que en el equipo hay 3 personas. Muy bien, nos vemos pronto. Hola, Axel. Te voy a pasar a un equipo. Estamos haciendo nuevamente trabajo por equipos y te voy a pasar a una sala. La pregunta es acerca de qué temas crees que hace falta investigar más, ¿va?
Tenía mi micrófono apagado. Listo, ya estamos todos, ¿verdad? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Abran su micrófono. Eduardo, cuéntame, ¿cuál era el tema del que tú dijiste que debían hablar más? Toqué un tema de ayer que es lo de la escasez del agua, el por qué nosotros como seres humanos desperdiciamos mucha agua. También hablé sobre por qué Corea del Sur o países asiáticos son primer potencia, pero son los que más contaminación, más depresión y suicidios y menos que nacen menos personas tienen. Y el por qué la violencia de género aquí en el Estado de Ok, México. muy bien, muchas gracias, Eduardo. Axel y creo que Paula son las personas que no pueden abrir su micrófono. Si gustan, por favor, compartirnos lo que platicaron, les agradezco mucho. Alexa. Bueno, lo que decía mi compañero Eduardo, pues sí se tocaron de varios temas. Por ejemplo, yo toqué también el de la ecología, la de, bueno, más en abarque de el suicidio, de por qué tenemos que, bueno, ayudar a las personas que están pasando por un momento difícil o a veces ni notamos que las personas se sienten mal cuando ellas son las mismas personas que minimizan sus sentimientos a causa de la misma sociedad. Es un tema bastante importante, creo yo, de verdad que deberíamos platicar más de ello, ¿no? Muchas gracias. A ver, Samantha. Pues en mi grupo hablamos sobre algunos, bueno, lo que yo propuse fueron algunos métodos de aprendizaje, porque hablamos y varios de mis compañeros igual mencionaron otros temas. Por ejemplo, Axel mencionó el tema de problemas ambientales, que le gustaría que se investigaran más sobre esto. Mi compañera Fátima dijo que sobre la salud mental y sus implicaciones en lo laboral y académico, y también me pareció muy interesante porque mencionó algo sobre mi punto de vista que decía que sí es verdad que muchas escuelas ya manejan siempre los mismos métodos y que si investigaran más sobre otros métodos de aprendizaje que ayudaran a los estudiantes a mejorar, yo creo que sería muy importante. Sí, yo creo que es relevante y también prepararnos como comunidad escolar, ¿no? Supe, por ejemplo, de un profesor que toma la estrategia de aula invertida, pero uno que otro estudiante le dice, pero ¿por qué él no nos dice las cosas, no? Porque el aula invertida hace el rol de un estudiante muchísimo más activo, pero si, por ejemplo, no se le entera a la comunidad de este tema del aula invertida, el estudiante puede creer que él es el que está hablando, ¿no? Y decir, no, pues yo estoy haciendo todo lo que hace el maestro, porque cuesta trabajo acostumbrarse a lo nuevo, pero oye, si lo nuevo es bueno, claro que sí, hay que hacerlo. Gracias, Samantha. Dice Paula, hablé sobre la escasez del agua, el por qué se desperdicia mucho y más a la hora del baño y que todos debemos implementar mejoras para no desperdiciarla. Muchas gracias, Paula. Y Axel dice, yo dije que lo ambiental, digamos, de toda la naturaleza. Muchas gracias, Axel. Fátima. Bueno, en mi caso el tema que yo di a conocer fue la salud mental y las implicaciones que tiene como en lo laboral y lo académico. Vaya, sí, de verdad que sí. Dicen que a partir de la pandemia comenzó a dispararse los problemas de salud mental. Sin embargo, fíjate que existen incluso estudios que señalan que no, que incluso desde antes de la pandemia se comenzaron a disparar muchísimo los problemas de salud mental, especialmente en niños y jóvenes. Entonces, creo que es un tema que sí debería de preocuparnos. Y claro, después de la pandemia creo que sí se prestó mucha atención a ello, ¿no? Porque, por ejemplo, si no podías salir de tu casa, pues solo estabas tú contigo mismo, por así decirlo, y te prestaste más atención a ti mismo y fue cuando uno pudo darse cuenta de que necesitaba mucho apoyo, ¿no? En el tema de la salud mental. Gracias, Fátima. Dayana. Yo propuse el tema de la contaminación global, por así decirlo, y también me gustaron mucho los temas que propusieron mis compañeros sobre, por ejemplo, en el caso de mi compañera Fátima, sobre los nuevos tipos de, por así decirlo, de dar la información o de impartirla hacia los estudiantes, y también el tema de mi compañera Samantha sobre lo que ya había mencionado. Perfecto, muchísimas gracias, Dayana, por tu aportación. Pues vamos a continuar. Me da gusto que hayan participado entre ustedes. Anímense luego si tienen oportunidad de hablar más. Yo sé que no todos pueden, pero si se pueden animar,
el abrir el micrófono está padre. ¿Alguien tiene alguna duda sobre Foro Aprendiendo o también puede ser sobre la actividad integradora 5? No, ninguno, maestra. Gracias, No, Eduardo. Muchas gracias. Pues vamos a continuar. Vamos a platicar sobre la actividad integradora 6, pero antes de platicar sobre la actividad integradora 6, vamos a hablar sobre la hipótesis. La hipótesis es un supuesto. La hipótesis ya lo platicábamos la vez pasada. Es una idea, un supuesto que nosotros tenemos respecto de un problema de investigación. Por ejemplo, el tema de la problemática de la legalización de la marihuana, ese sería el tema, por ejemplo, pero vamos a hablar sobre el uso de la legalización de la marihuana con fines políticos. Entonces, quizá una hipótesis sería que muchos partidos políticos tienen como bandera de, no sé, se me fue la palabra, bandera de, modernización, legalizar la marihuana, cuando no saben si tienen todas las implicaciones o si entienden todas las implicaciones de lo que esto tendría. Bueno, ese es un ejemplo. Este video que les voy a poner, ya quiero jubilarlo, la verdad, ese video. Yo creo que ya no lo voy a poner, va a ser la última vez, pero me gusta la información que de pronto tiene. Entonces vamos a verlo, ¿va? Habla sobre la hipótesis. Dime, Eduardo. ¿Me quieres decir algo? ¿Eduardo? Bueno, no sé si Eduardo. Bueno, voy a poner el video, ¿va? La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará al proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Una hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo que se desea llevar a cabo. El investigador pondera acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas, y permiten derivar los objetivos del estudio, constituyéndose en la base de los procedimientos de investigación. Las razones anteriormente mencionadas hacen suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación al proporcionar los elementos necesarios que permitirán llegar a los datos y resolver el problema planteado. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y el explicar el por qué se producen. La hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Es ante todo una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad. Es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos y por este método comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. Las hipótesis son el punto de enlace entre la observación y la teoría. Su importancia en que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Pero, ¿qué criterios debemos tomar en cuenta para la formulación de nuestra hipótesis? Principalmente son 4. Deben ser claras, comprobables, simples y coherentes. Estos criterios sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos de sus requisitos, siendo los 4 principales los siguientes. Número 1, que permita ser comprobada. Número 2, estar en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de la investigación. Número 3, responder en términos claros y precisos al problema planteado. Y 4, ser susceptibles de ser cuantificadas. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en la que se desea hacer la investigación. Sin este conocimiento previo, se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de interés para la ciencia. Si la hipótesis se basa o origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, conocimientos probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar ese cuerpo de conocimientos. El proceso de elaboración de una hipótesis es una tarea ardua, de no siempre fácil elaboración.
podemos toparnos con dificultades, las cuales entorpecen nuestra investigación y pueden provenir de las siguientes circunstancias: un planteamiento poco claro del problema a investigar, falta de conocimiento del marco teórico de la investigación como consecuencia de la poca claridad que se tiene del problema que se desea resolver, en general por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación. Por lo tanto, ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación adecuadas al problema que se investiga. En resumen, la formulación de una hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumplen con los requisitos, siendo particularmente estos dos. A. Formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la investigación. Y la segunda, tener un referente empírico. Ello hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico se transforma en un mero juicio de valor, al no poder ser comprobable, verificable y carece de validez para la ciencia. Created using Powtoon. Bueno, entonces, ahí les va. Tú, bueno, en la actividad integradora 6 nos solicitas que nosotros, déjenme voy para acá para que la podamos ver. Todo esto de aquí, ¡ay! Ya. Actividad integradora 6. Y aquí nos dice, ay, selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas y de esta manera podrás reutilizar la información. Puedes reutilizar la información si tú quieres, pero yo les sugiero que si tienen un tema que les agrade, lo usen. Ahora, aquí me detengo para que ustedes me escriban cuál es el tema que escogieron. Pónganlo en el chat, pónganlo aquí. Los espero para que lo escriban. Ok, el mismo, Axel, bien. Ok. Ok, dice Axel, yo el mismo. Alexa, legalización de las drogas en el ámbito político. No tengo la respuesta. La escasez del agua, dice Paula. Samantha, la legalización de la marihuana en la medicina. Fátima, el mismo tema de la semana pasada. ¿Cuál en especial, Samantha? ¿Sé como un poquito más específica? El tema, Fátima, perdón, Dayana, vapeadora es la nueva alternativa para el cigarro. Muy bien, bien. Entonces, ahí les va. Una hipótesis es el supuesto, ya sé que ya lo dije, pero ahí les va, es lo que nosotros pensamos, la idea que nosotros tenemos que genera, que deriva, que es causa, que puede ocurrir, que guarda relación con el problema. Ahora, ¿cuál es el problema de investigación? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a abrir una hoja de procesador de texto y aquí el asunto es el siguiente. Es necesario para que podamos trabajar la metodología que en el documento pongan tal cual. Uno, selecciona el tema de investigación y pongan la legalización de la marihuana en la medicina o vapeadores, una nueva alternativa para el cigarro, así lo van a poner, ¿va? Luego viene el número 2, que es plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Ahora, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de, espero que sí, de leer sus recursos de esta semana. En uno de esos recursos viene este que está padrísimo. Déjenlo abro. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Ay. Listo. Tema, problema e hipótesis. Aquí está. Miren. Ahí donde anda. Ay, se hizo chiquito. ¿Dónde anda? Aquí.
Ay, ¿por qué no me quiero? Aquí ya. Listo. Muy bien. Tenemos un tema. Cada uno piensa en su tema, ¿va? Ejemplo, el tema, la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. Ese es solamente el tema, pero de ese tema nosotros queremos abordar o analizar algo. A eso se le llama problema de investigación. Como ya lo habíamos dicho, el problema de investigación no es algo malo, no es una problemática. O sea, no es algo feo, sino que así se le llama. A veces puede ser algo que queremos investigar de por qué pasan las cosas, pero en la investigación no es algo como así de, qué horrible está pasando, qué problemático, ¿no? El problema se redacta como una pregunta, ¿sí? Y la pregunta arroja una hipótesis, es decir, como la posible solución. Ejemplo, déjenlo algo más grande. Problema, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos de México? Fíjense bien, aquí el tema es la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México y la pregunta que se hace el investigador es, bueno, ¿cuál será la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos? Bueno, nosotros sabemos que mucha porque incluso nosotros estamos aquí. Entonces, lo que se responde es lo que se supone, el escritor supone que es la respuesta, ¿sí? Dice Samantha, ¿el uso de la marihuana trae beneficios a las personas con fibromialgia? Ok, muy bien, gracias Samantha. Entonces, es la respuesta o el supuesto, la hipótesis es, perdón, aquí ya lo pone, el problema se plantea como pregunta y reside en encontrar las razones. Ahora, ¿cuál pudiera ser la importancia de la educación a distancia o la educación a distancia, la educación de los adultos utilizando la educación? Ay, no, espérense, déjenlo aclaro bien. La formación de los adultos utilizando la educación a distancia es el mejor método para acabar con el analfabetismo o para acabar con la deserción escolar, ¿no? Es una idea que yo tengo sobre ello, pero esta hipótesis responde a mi problema de investigación. Entonces, ¿cuál es el problema de investigación que ustedes se plantean respecto a los vapeadores, por ejemplo? ¿Cuál es la problemática, Dayana, que tú te planteas? Dayana, ¿estás ahí? No sé si Dayana nos escucha, pero a ver, vamos a seguir con Eduardo. Eduardo, ¿cuál es la problemática que tú te planteas? La problemática en los vapeadores que yo planteo es que son No, 3 veces. en tu tema. ¿En mi tema? ¿Cuál era tu tema? Sobre los vapeadores, es que no lo puse ahí. Ay, a ver, espérame. Si eras tú, perdóname. No, perdón. No, me haz de cuenta, equivoqué. ¿cuál es el tema que tú escogiste? El tema que voy a escoger va a ser sobre todo el uso de las drogas. Ok, pero ¿qué del uso de las drogas? El uso del fentanilo. Ok, hay que hacerlo más específico, ¿ok? ¿Cuál es el problema de investigación que vas a abordar sobre el uso del fentanilo? El sobre por qué las personas lo consumen. ¿Por qué la población adolescente consume más el fentanilo? Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué la población adolescente en México es el mayor consumidor de fentanilo? Sí. Eso Sí, está maestra. bien, es un problema de investigación, ¿va? Quédate con esa idea. Si se fijan, es una pregunta y lo que Eduardo quiere saber es precisamente eso. ¿Por qué los adolescentes? ¿Por qué somos más propensos? Bueno, yo no, ya no soy adolescente. Son más propensos al uso del fentanilo. Ese es el problema de investigación, ¿va? Entonces, vamos a regresarnos a la presentación. Bueno, no, a la actividad integradora. Entonces, la actividad integradora nos dice, número 1, escribe cuál es tu tema. Número 2, redacta cuál es tu problemática. Y ya, la redactas a forma de pregunta. Número 3, justifica en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar la investigación. A esto se le llama relevancia, pertinencia, justificación, ¿sí? Se hace en la metodología de investigación. ¿Por qué es importante o por qué es necesario, Samantha, hablar de los beneficios que trae la marihuana para las personas con fibromialgia? Porque yo investigué
y dice que solamente en una población, el 2.3% de la población tiene esa enfermedad. Y por eso me parece. Ok, y con la medicina a base de marihuana se cura, se Sí, beneficia, etcétera. exactamente. De pronto ¿tú me escuchas? Bueno, Sí, gracias. sí. Entonces, fíjate, lo que tú tienes que hacer aquí es de tu tema, es explicar a la persona que te lee, o sea, yo, por qué tú decidiste hablar sobre este tema, por qué es necesario que se hable de ese tema, en 6 líneas, ¿va? Tesoro. ¿Sí? Bueno, el mismo caso con todos, ¿va? Gracias. Ejemplo, ¿no? Sí, bueno, ejemplo, si van a hablar sobre la escasez del agua, es por qué es necesario hablar de la escasez del agua. Yo sé que todos sabemos por qué es necesario hablar de la escasez del agua, pero porque es muy importante, pero hay que ser específicos en ese punto, ¿va? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Ninguna asesora. No, ¿No? ninguna. Gracias. Bueno, continuamos. Gracias. Entonces, ahora aquí argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste, es decir, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú sobre la legalización de la marihuana, Fátima? Fátima, ¿estás ahí? Sí, yo pienso que la legalización de la marihuana puede, estoy a favor porque puede ser muy efectiva en usos medicinales. Ok, muy bien. Entonces, tú así lo pones, ¿va? Esa sería tu postura. Y eso ya queda claro. Y lo escribes ahí. 4, argumenta tu postura sobre el problema que elegiste y ya tú pones, no, pues estoy a favor porque el uso medicinal, etcétera, etcétera. Luego, la 5 dice, indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se aborda el problema de investigación que elegiste y describe. Describe significa que tienes que explicarlo, ¿va? Cada una de ellas en 4 líneas. Las técnicas de investigación ustedes ya la tienen en sus recursos. La verdad es que usualmente lo que hacen es escoger disciplinas. Ahora, la pregunta es, bueno, no la pregunta, bueno, sí la pregunta. Axel, ¿cuáles serían las disciplinas que tú utilizarías para abordar tu problema o tu tema? Axel no tiene micrófono, estoy yo como esperando que responda, así que nos escriba. ¿Va? Samantha. Yo cuando yo investigué puse medicina, sociología y derecho. Ok, ahí está. Entonces, lo que tienes que hacer es eso, poner medicina y explicar por qué la vas a vincular así. ¿Sociología me dijiste? ¿O economía? Sociología. Sociología, explicar por qué, y derecho y explicar el motivo, que seguramente tiene tema con lo legal, ¿va? Gracias, Samantha. Entonces, así lo describes. Axel nos comenta política, medicina y psicología. De la misma forma, Axel, hay que anotar qué es lo que consideramos respecto de nuestra perspectiva a través de esas 3 disciplinas, ¿va? ¿Dudas? ¿Ninguna? No. Muy bien. Pues ahora nos vamos a lo siguiente. Formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. Fíjense muy bien. No son objetivos de lo que tú buscas respecto de tu tema. Por ejemplo, buscamos que se legalice la marihuana y entonces mi objetivo sería lograr que la marihuana se legalice. No, no te estoy preguntando eso. Lo que se te pregunta aquí es texto, ¿sí? O por ejemplo, si me dicen el tema de, ¿cuál pudiera ser? La legalización de la marihuana con fines médicos. Yo no te pido que tú me escribas cuál es tu objetivo, por ejemplo, lograr que el 10% o el 50% de las medicinas a base de CBD logren, no,
Yo no te pido que me hables de eso, sino de lo que busca tu documento, ¿sí? Cuando te lean, ¿qué es lo que buscas generar en el lector? ¿Sí? O sea, en mí. Les cuento. El objetivo siempre va a empezar con un verbo. Aquí nos pide que redactemos dos. El objetivo siempre va a empezar con un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, er, ir, ¿va? Luego, les pido que me digan, quien abra el micrófono, quien quiera, y me diga un verbo en infinitivo que podemos utilizar en un objetivo. Por ejemplo, les pongo uno, concientizar. Ay, ¿por qué no escribe? A ver, escribe. ¿Por qué no escribe? A ver, espérenme. Qué raro. Ay, miren, ya estaba escribiendo. Ay, ya se actualizó. A ver, esperen. ¿Ya me deja? Concientizar. A ver, díganme otro objetivo que buscan en su investigación. Abran su micro o también pueden escribirlo, quien puede escribirlo. Dar a conocer qué efectos positivos se obtendrían por el uso de la marihuana en el tratamiento de personas que padecen fibromialgia. Conocer. Ok. Bien. Analizar. Ujú. Ok. Establecer. A ver, otro más. Promover. Difundir. ¿Cuál otro? Explicar, establecer, buscar. Muy bien, con esos, con esos. Investigar es bueno también. Muy bien, con esos ya quedamos. Fíjense bien. Entonces, aquí Samantha puso un objetivo súper bien. Dar a conocer qué efectos positivos se obtendrían por el uso de la marihuana en el tratamiento de personas que padecen fibromialgia. Ahí está un objetivo. Un objetivo es una frase amplia. Ella no quiere, bueno, seguro que sí lo quiere, está dentro de sus intenciones, que se legalizara la marihuana para que se pudiera tratar a las personas con fibromialgia. Ella lo quisiera, ¿no? Supongo yo, Samantha. Pero el objetivo que aquí se te pide no es que tú pongas lograr que se legalice, no. Ella quiere que la gente, cuando lea su texto, conozca sobre los efectos positivos y entonces eso genera en las personas como de, oye, pues igual y sí debería, ¿no? Solo es eso. Por ejemplo, ¿qué pudiéramos poner? Establecer parámetros comparativos, que tú buscas eso en tu texto, sobre los beneficios de la medicina a base de marihuana o de CBD, por encima de la medicina común, vamos a llamarlo así. Entonces, ese es un objetivo, ¿sí? Y así se redactan. Ustedes tienen que redactar 2. ¿Dudas hasta aquí? No, asesora. No, Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Después de que tú formulaste tus objetivos, no voy a cambiar la página, voy a dejarla ahí. Sigue, genera tu hipótesis. Entonces, la hipótesis es, repito, esa idea, ese supuesto que tú tienes respecto a tu problema de investigación. Entonces, cómo se redacta una hipótesis? Por ejemplo, vamos a ver. Ahí se ve muy chiquito mi texto y yo es que lo había puesto en 150 y se quitó, ¿verdad? Bueno, ahí están los objetivos. Cuando tú redactes tu hipótesis, tienes que pensar qué es lo que buscas que responda a tu problema de investigación. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a ponerle, por ejemplo, el uso de vapeador es una alternativa más saludable a la del cigarro debido
a sus bajos contenidos. Está muy lenta mi compu. Esta es una hipótesis súper sencilla, pero ahí está, es una hipótesis, ¿no? Otra podría ser, imagínate que Samantha, ¿quién era Samantha? No, no era Samantha, ¿quién me puso lo del vapeo? A ver, ¿quién fue? Dayana, fue Dayana, gracias Dayana. Imagínense que Dayana, porque sí sabían que los vapeadores y todo eso se prohibió, ¿no? Entonces, fíjense bien, ¿qué tal que ponemos? Que ese fuera el tema de Dayana, la prohibición de los vapeadores no, la prohibición del gobierno federal de los vapeadores se debe a los millonarios contratos de los que obtiene beneficio, contratos con las cigarreras, no sé si se les diga así. Esto significa que prohibieron el vapeador por encima tampoco se puede fumar en los bares y eso, pero pues ya prohibieron tremendamente lo del vaping, ¿no? Entonces, ¿qué tal que es por eso, ¿no? Que el gobierno federal tiene ahí unos contratos bien jugosos con las empresas de cigarros, y entonces esa podría ser una hipótesis. Es una frase sencilla, es muy concreta, pero pudiera explicarnos respecto de ese tema, ¿no? Yo sé que Dayana lo quiere ver como más en el tema de la salud. Está bien, yo estoy planteando solamente como otra estrategia. ¿Cuál pudiera ser el problema de investigación? ¿Cuál es el motivo por el que en México se prohibió el uso de vapeadores, aunque se reconoce que son más saludables? Ahí estaría. Entonces, esta pregunta, este problema de investigación resulta con esta hipótesis, ¿va? Y bueno, lo que nos pide en la número 7 es precisamente que nosotros realicemos nuestra hipótesis. ¿Hasta aquí alguna duda? No, asesora. No, asesora. Ok. No, asesora. Muy bien. Entonces, aquí está. No. Gracias, muchas gracias. Entonces, ahí está. Número 6, ya lo habíamos visto, son los dos objetivos. Número 7, formula tu hipótesis. Y después sigue 8, coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de los elementos antes mencionados y recuerda utilizar el estilo Prep en línea C. Es decir, solo pon tus fuentes de información, tú ya sabes cómo. ¿Y qué creen? Yo sé que ustedes esperaban a que tuvieran que redactar un documento, un texto, un ensayo. No, no nos está pidiendo eso. ¿Alguien tenía la duda? Yo, maestra. Yo sé, y muchos, créeme. Y porque nos quedamos, ¿cómo? ¿No vamos a escribir? No. Pero esto que estás haciendo, el objetivo es que te ayude a desarrollar una metodología de la investigación, la cual te va a servir un montón para la siguiente semana, ¿va? Entonces, ya que pusiste todos tus puntos, lo que tienes que hacer es guardar tu documento, nombrarlo como tú ya sabes y subirlo a la plataforma. Es lo único. No se redacta un texto, ¿va? Bueno, un documento así como un ensayo o un texto de argumentación, ¿va? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que abordamos el día de hoy? Ninguna. Muy bien. Bueno, pues ya está. Entonces, pues pasamos al cierre. Recuerden compartir sus dudas, revise sus actividades integradoras. Por ahí tuve algunas corroboraciones de algunas actividades integradoras. Muchas gracias por haberme compartido esta información. Y recuerden, participen mucho en Foro Aprendiendo, ¿va? Lo que no se les olvide. Y por mi parte es todo. Que tengan un excelente viernes. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, maestra.
Adiós, asesora. Hasta luego, hasta la siguiente semana. Bye.